Buenísimo, entonces vamos a hacer así. Y la pantalla la están viendo, ¿no? Falto yo. Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, me disculpas por la demora, puede pasar. Veo que están todos, así que pueden tomar lista ahora, así ya nos sacamos algo de encima. Todos tienen las cámaras prendidas, estoy viendo. Les llevo el mail un poco con los detalles de las actividades, ahora lo repasamos. Bueno, la lista se va a tomar al principio de la clase, más o menos hay entre 7 a 15 minutos de demora, cualquier cosa nos van avisando. Y después vamos a tener, ya les mandaron el cronograma, pero lo revisamos, vamos a tener 2 actividades prácticas que les recomendamos que vengan. La cursada se aprueba con un 80% de asistencia y con el examen final, que va a ser el viernes que viene, el 11. Es una cursada cortita. Se cortó, Fami. Sí, se cortó. No, aquí ya te está tomando lista, o sea, se está fijando en la lista y después cuando te toma anotarlo. ¿Qué vos decís? Te creo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Buenísimo. ¿Aguirre Maya está presente? Sí, presente. Perfecto. Bueno, Mariano. Acá. Genial. Y te di. Carrara, Lautaro. Presente. Buenísimo. Escobar. Presente. Estabre, Auxilia. Acá. Buenísimo. González, Julieta. Acá. Tenía el micrófono apagado, perdón. Dale, genial. Lecta, Marlene. Acá. Martiniuk, Florencia. Acá presente. Genial. Navarro Áviles. Acá, presente. Genial. Blandó, Brian. Acá presente. Reina Franco. Buen día, presente. Buen día. Román Solana. Román Solana, la pongo en el grupo. A ver, ¿alguien la conoce? Era estaba ahora, no sé qué pasa. Sí, recién estaba, quizás es Sí. un toquecito, pero está. Buenísimo, ese como todo. Ahí a mí me avisó que no le anda el sonido. Que no- ¿Y está conectada? creo que sí. Sí. Bueno, cualquier cosa nos contesta en el grupo. Ahí salió y va a volver a entrar. Dale. Rod, Agustín. Acá, presente. Me visualizo. Y Valente y Luciano. Acá, presente. Buenísimo, te pongo el presente. Bueno, bien. Arrancamos primero con una introducción. ¿Alguno conoce la náusea? ¿Alguna vez vino? ¿Se atendió? No. No, pero aparte no. ¿Y todos están en el mismo hospital juntos? Sí. Ok. ¿Alguno tiene pensado hacer otorrino? ¿Alguna actividad quirúrgica? Yo la estoy pensando. Quiero ver qué onda con la cursada. Bueno. ¿Alguien más? ¿Pediatras? ¿Cirujanos generales? Que son con los que más compartimos. ¿Ninguno? Bueno, y este es el primer contacto que tienen con otorrino, nunca la hicieron antes. Sí. Sí, básicamente. Buenísimo. Ahí se ve, ¿no? Sí, genial. Bueno, nosotros somos un instituto privado que queda en Valvanera. Creo que ahí tenemos un video. Van a venir a hacer 2 actividades prácticas esta semana y la que viene. Y el examen también va a ser presencial. Como les dije, un instituto privado solamente para, bueno, valiente para otorrinolaringología. Este es un video institucional del centro. Una Tenemos varios consulta. servicios. Sí. Porque en el programa que nos mandaron, las actividades prácticas dice algo de quirófano y guardia. ¿Cómo sería eso? Sí, eso. Quirófano y guardia. Guardia y actividad quirófano. Sí. Actividad en servicio haciendo demanda espontánea y actividades en quirófano. Ah, pero vamos solamente 4 horas. Sí. Ah, ok, listo. No entiendo cualquier cosa, por eso pregunté. Vale. Y tenemos lo que es el Instituto Arauz, y después tenemos la fundación, que es la parte, bueno, de ayuda. Otorrino se divide, bueno, creo que sí. Otorrino es, ¿Vos una pregunta? Sí.
Sí. Respecto a la parte práctica, ¿cómo nos dividirían? O sea, el día que es el que toca el práctico, vamos, si... Sí, vamos a ir en 2 equipos de parejas y vamos a ir algunos a consultorios de la guardia y otros a actividad de quirófano. Ok, listo. Esos días, esos prácticos, ¿qué días serían? En el cronograma están el viernes y el jueves. Ah, listo, ok. La semana y la siguiente. Ok, listo. Otología, rinología y laringología en conjunto. Este es el edificio principal, acá es donde vamos a hacer la actividad práctica. ¿Sí? Tenemos el piso de la demanda espontánea, que acá es donde vamos a desarrollar parte de la actividad. Ahí tenemos 8 consultorios que atienden 24 horas. Este sería un consultorio promedio. Nosotros lo que tenemos, como somos centro especialista, todos los consultorios cuentan con esto que se llama un microscopio de pared. Y bueno, tenemos el carro de cuadro y todo el instrumental que se necesita. Además, en el instituto tenemos un tomógrafo para hacer estudios complementarios y hace 2 meses tenemos también el resonador. Así que podemos abordar al paciente por completo y hacerle toda la batería de estudios acá adentro. Después tenemos el piso de internación, que es el primer piso donde vamos a encontrarnos el día de la actividad, donde tenemos 15 camas, creo que son 18. Son cuartos individuales y la mayoría de nuestros procedimientos son ambulatorios, así que el paciente ingresa en un día y se retira más tarde. Ahí está. Tenemos 25 camas individuales, 4 en recuperación y tenemos una terapia intensiva, que es la terapia intermedia, que nos permite hacer abordajes o tratar patologías un poco más complejas, ya que tenemos el soporte interdisciplinario en esta parte del instituto. Hay 3 camas, que por supuesto en pandemia se puso a disposición de COVID. Después lo interesante, nosotros tenemos 5 quirófanos solamente para otorrino, que están funcionando todos los días. La planta quirúrgica arranca a las 7 de la mañana y termina, bueno, depende del día, puede ser entre las 9 y 8 de la noche. Y todos los quirófanos y todos los procedimientos son exclusivos de otorrino. Como les conté, otorrino como por lo que van viendo, es una especialidad clínico-quirúrgica. Pasamos mucho tiempo en quirófano, ¿sí? Es lo que más nos divierte a nosotros, pero también pasamos mucho tiempo en consultorios externos, que es donde captamos a los pacientes y hacemos tratamiento y seguimiento. Esto es en la otra cuadra donde vamos a rendir el examen final. Este es el otro edificio, que es solamente para consultorios. Todos los consultorios tienen el microscopio y como ven en ese está la torre para hacer videofibrosendoscopías en consultorios. Ahora les muestro qué es ese estudio. Son 2 o 3 pisos. Y bueno, si alguno quiere también puede venir a consultorios externos. Después nos dividiremos. ¿Cuál es el horario del viernes? Porque yo rindo el final de tóxico el viernes justo. 9:30 arranca. 9:30 y hasta qué hora. Y depende de cómo quieran quedarse, las actividades terminan hasta a las 12. Claro, gracias. Bueno. Así que como les contaba, todo nuestro tiempo de otorrino está entre consultorio y cirugía y va a depender de cada uno, ¿sí? De cómo se va a ir subespecializando, es en qué parte va a ser más tiempo. Como es una actividad clínico-quirúrgica, uno puede dedicarse completamente a consultorio o a quirófano, pero bueno, siempre va a haber una mezcla entre los dos. Bueno, esto es un consultorio típico. Tenemos el departamento, tenemos subespecialidades dentro de otorrino que vamos a ir charlando. Y trabajamos interdisciplinariamente con odontólogos especialistas en maxilofacial, que nos ayudan a tratamientos de la articulación y demás. Tenemos un edificio solamente para fonoaudiología, donde trabajamos con los estudios complementarios. Y hacemos todo el abordaje del paciente. Tenemos 6 cabinas de otología, de audiometría, donde vamos a hacer todos los estudios, audiometría, potenciales, electrocopiografía, tímpano. La idea es que después ustedes sepan que es cada uno de estos estudios que estamos hablando. Además tenemos estudios de vestibular, que es para evaluar el órgano del equilibrio, como electroneuronografía, VEGIT, laboratorios. Tenemos estudios de las olfatiometrías, que está re de moda en este momento. Bueno, y todo lo que es también evaluación de la difusión. El instituto cuenta con una residencia, nosotros vamos a estar a cargo de la cursada de la UBA. Es una especialidad básica esta, clínico-quirúrgica. Son 4 años de actividades y la residencia empieza con 3 meses de cirugía general en el Hospital Fernández. Como nosotros somos un centro monovalente, la residencia o nuestra formación se va a ir complementando con actividades extra en otros centros para poder ir sumando experiencia. Hacemos actividades en el Garrafa, en el Hospital de Clínicas, y en el Marie Curie hacemos otra rotación para ver la parte más bien oncológica. En otorrino las guardias son en su mayoría pasivas, ya que no existen muchas urgencias que demanden nuestra atención rápida, pero nosotros como somos un centro monovalente y tenemos mucha atención quirúrgica, tenemos guardia 24 horas para hacernos cargo de las complicaciones postoperatorias que pueden llegar a pasar. Entonces, como les dije, es una mezcla entre consultorio y quirófano, uno va poniendo qué le gusta más o qué le gusta menos, y también depende a sus cirugías o a su enfoque dentro de esta subespecialidad, si va a haber urgencia o no. Es una especialidad altamente competitiva, somos bastante pocos, pero a su vez es muy amplia en cuanto a la disposición para el trabajo después. Estas son unas fotos de fin de semana. Estuvimos con uno de los residentes y con Santiago Arauz, que es el director del departamento de audiología, en un curso de disección, es decir, que nos acompañamos de un montón de otras actividades, viajes, congresos, nos divertimos un montón. Piénsenla, es una buena especialidad. Me falta... A ver, espérenme un segundo. Bueno, la otología, como les decía, otorrino está dividida entre otología, rinología, laringología, y a su vez se va a ir subdividiendo en especialidades. Puede ser, dentro de la parte de otología, es lo que es cirugía, audiología o vestibular. Dentro de lo que es lo de laringe o vía aérea, puede ser también vía digestiva, microcirugías de laringe, todo lo que es plásticas faciales también hacemos. Trabajamos mucho con fonoaudiólogos, kinesiólogos y bueno, me falta una diapositiva que estaba todo. También hacemos estudios de lo que es digestión y pidiendoscopías altas. Así que bueno, tenemos de todo en el centro y nos divertimos con lo amplio de nuestra especialidad. Empezamos la clase si no se nos hace más tarde. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Perfecto.
Bueno, los temas para hoy van a ser anatomía de oído, empezar una pequeña introducción, fisiología, semiología y algo de lo que es la parte de la evaluación de audiológica. Es decir, más o menos un pantallazo de lo que es la parte de la audición dentro de la otorrinolaringología. El oído se divide anatómicamente entre lo que es oído externo, oído medio y oído interno. ¿Sí? El oído externo va desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, después está lo que es la caja que va desde la membrana timpánica a la cóclea, y después tenemos el oído interno que está el órgano de la audición y el órgano del balance, ¿sí? Vestíbulo coclear. Después tenemos 3 conductos semicirculares que nos van a ayudar a la orientación en el espacio, y toda esta información auditiva va a pasar hasta el sistema nervioso central. Bueno, eso más o menos ya lo saben. La anatomía del oído es bastante compleja. La idea es que ustedes no sepan una anatomía quirúrgica de precisión, pero sí unos relieves básicos. La idea es que estas clases y sobre todo esta cursa esté enfocada para que ustedes se vayan armando esta caja de herramientas que van a servirles cuando tengan que desarrollarse como profesionales. Entonces no les vamos a preguntar cosas finas de anatomía, pero sí relieves básicos que ustedes tienen que saber para su vida profesional, como hablábamos recién. Bueno, acá se ven las 3 partes bien del oído. Tenemos lo que es el pabellón auricular con el conducto auditivo externo, después está la membrana timpánica, la cadena osicular, que todo esto es la caja y esto es la parte de mastoides, y esto que se ve acá, esto es el oído interno, la cóclea y los conductos semicirculares. Todo esto estas señales se van a ir captando y van a ir a través del nervio vestíbulo coclear hacia el sistema nervioso central. El oído externo está comprendido entre el pabellón y tiene como contenido el pabellón y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es lo que se ve externamente y está compuesto por cartílago y una fina capa de piel. Tiene un pequeño tejido que se llama muy pequeño de subcutáneo, pero sí un pericóndrio, que es lo que recubre el cartílago, y este lo va a nutrir. Tiene forma así cónica, no me sale, para atrapar puntualmente el sonido y saber de qué dirección está haciendo. Tenemos 2, el sistema nervioso se va a ir juntando esta información, y esto nos va a permitir diferenciar las distintas frecuencias y la ubicación del sonido, sobre todo eso, el origen. Y el pabellón auricular, el pabellón auditivo va a generar una ganancia de unos 20 decibeles para el oído medio. Eso es algo importante. Las ramas 5, 6, 9 y 10 y las 2 y 2 del plexo cervical van a contribuir a la elevación sensitiva del pabellón. Y hay una rama del nervio vago que va a inervar la parte interna del conducto auditivo externo, que es el típico reflejo cuando nosotros vamos a limpiar un oído o manipular el mismo, que le genere tos. Entonces, como vemos, después del pabellón auricular está el conducto auditivo, que es este cilindro, tiene un tercio que es fibra cartilaginoso externo, acá en esta foto se ve bien, y un tercio interno que es óseo. El tercio externo tiene piel, tejido subcutáneo, grasa, y el tercio interno, como el pabellón auricular, tiene una fina capa de piel y hueso. Y esta diferencia también es básica para entender patologías de este conducto auditivo externo. Va a estar delimitado, va a llegar hasta la membrana timpánica y se delimita su extremo externo en el meato auditivo. Tiene una dirección hacia adelante, como que va hacia atrás, ahí un poco hacia afuera. Pero tiene una posición bastante horizontal, más o menos como una S itálica. Acá se ve bastante bien. Mide más o menos 2,5 milímetros y de longitud, y de ancho 5 milímetros, 9, depende del tamaño de cada persona. Va a llegar hasta lo que es la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene 3 capas, externa, media e interna. Cada capa tiene un distinto origen embriológico, y en esto se van a diferenciar sus tipos de epitelio. La capa externa, que es un escamoso estratificado, viene del ectodermo. La capa interna es de mucosa epitelial cuboide con vías aéreas respiratorias superiores y viene del mesénquima, viene del endodermo, y del mesénquima viene esta capa media, que es la capa fibrosa. Es decir, tenemos una capa externa que es igual al conducto auditivo externo o parecida. Una capa media, que es una capa fibrosa que le va a dar tensión y fuerza a la membrana timpánica, y tiene como unas fibras radiales, y esto va a ser lo que le dé la fuerza y la capacidad vibratoria a la misma. Y tiene una parte interna que se recubre por el mismo epitelio, que va a ser la caja y el resto del oído medio. Tiene una forma volada de 8×10 más o menos, y se tensa puntualmente con el mango del martillo en el medio. Entonces el mango del martillo, y esto es el lumbo, que son reparos muy importantes para describir anatómicamente esta membrana timpánica. Después está inserta en esto que se llama anulus. Ven como una capita, tengo el marcador, perdón chicos. Está inserta en esto que se llama anulus, ¿sí? Es un anulus fibroso, y se insertan en una ranura puntualmente adentro del hueso. Está dividida en 2 partes la membrana timpánica. Esta se llama la pars tensa, que tiene las 3 capas, y esto de acá se llama pars flácida, no tiene la capa media, no tiene la capa fibrosa. Entonces, esta parte es la más sensible cuando vamos a hablar de patologías del oído medio. Es decir, que entonces este ánulus fibroso, este ánulus que está inserto en el hueso, es incompleto en su pars flácida. Tiene 2 ligamentos que podemos reconocer. Esto es un oído derecho, esto es posterior, esto es anterior, esto es superior y esto es inferior. Y lo que se va a ver, estos son donde se van a tensar el mango del martillo, los ligamentos malleolares posteriores y anteriores. Cuando vamos a hablar de membrana timpánica, tenemos 2 terminologías importantes. Viene de miringoplastia o miringotomía. Todo lo que se trabaja en la membrana timpánica va a tener ese nombre. Y acá hay 2 procedimientos muy cortitos que les quiero mostrar para que vayan poniéndoles un poco en tema. Pues cuando veamos la parte de semiología lo van a entender mejor, pero así nos va a ayudar a ir arrancando. Esto es una cirugía de oído, es un procedimiento que nosotros hacemos en quirófano, que es la colocación de un tubo, como viene esa foto, esa cosita verde que se veía. Esta es la membrana timpánica. Se ve, esto es el mango del martillo y se ven perfecto esta forma ovalada que tiene. Como tiene unas fibras radiales, se le hace una incisión, y esto se llama hacer una miringotomía, es perforar esta membrana timpánica. Vieron que hay un contenido, hay un líquido en el medio, eso no debería ser un oído normal, se llama otitis media difusiva. Lo que se va a hacer es aspirar, esto es una miringotomía con la colocación de un diablo. Esto seguramente fue una pregunta de examen, pero lo vamos a repetir 1000 veces.
Lo que se está tratando acá es una otitis media efusiva. Se va a aspirar ese moco. Esto es un oído izquierdo, creo que no lo dije. Y fíjense que esta incisión se hace en el cuadrante inferior y anterior. También cuando hablamos de cirugías de la membrana timpánica, vamos a hablar de timpanoplastias tipo 1. Esto va a ver más adelante. Bueno, terminando con el conducto auditivo externo de la membrana timpánica, vamos a hablar de lo que es el oído medio. El oído medio se define como esa porción del oído entre la cara interna de la membrana timpánica y la cara externa, ¿sí? O la parte más externa de la ventana oval, que va a ser la entrada al oído interno. Tiene como consiste en lo que es la caja timpánica, el proceso mastoideo y la trompa eustaquio. Y tiene como función transmitir los sonidos, esta onda de sonido que va a viajar por el aire, a través de la membrana, la cadena muscular, y dirigirla hacia el oído interno, que va a ser el órgano que va a recepcionar la audición. Como vimos, la parte externa, cartilaginosa, vamos a ver la parte ósea. El oído se encuentra situado en el hueso temporal. Y estas son las caras del hueso temporal. Esto es el conducto auditivo externo y esto es el proceso mastoideo. El proceso mastoideo es un conjunto de celdillas, es decir, de burbujas óseas dentro del oído que nos va a permitir la ventilación del mismo. Ahora lo vamos a abordar. Nosotros, para practicar cirugías y entender un poco más de anatomía, lo que hacemos es actividades de fresado o sobre huesos temporales para el abordaje de técnicas quirúrgicas. Entonces, hablando de la caja timpánica, se origina de las bolsas branquiales y se conecta con la nasofaringe a través de lo que se llama la trompa eustaquio. Después se comunica a través de lo que se llama el antro, en esta foto no se va a ver, con la mastoides, que es esta parte neumarizada del hueso temporal. El oído medio y las celdillas mastoides es la unidad funcional del oído medio. Y estas dos están tapizadas de un mismo epitelio cuboide, una de mucosa cilíndrica, como la vía aérea respiratoria, y esto va a permitirle una ventilación y la capacidad de generar intercambio gaseoso, que es la función propia del oído medio, para compensar las presiones con la parte externa. Anatómicamente se va a dividir en tres partes. ¿Cómo? Nada, tenemos casi nada. O sea, el oído medio tiene la caja timpánica. ¿Cuál es la unidad funcional? La caja timpánica y la mastoides. El oído medio es caja timpánica y mastoides. Ahora le voy a mostrar unas cirugías y tal vez esto lo vas a entender un poquito mejor. Ok. La caja timpánica es la que tiene el contenido que van a ser los huesecillos. La mastoides va a ser como tejido, como unos huequitos óseos, nosotros llamamos celdillas. Son como burbujas aéreas, ¿viste? Como un hueso trabeculado. Más o menos sería eso. Y tiene la función de compensar las presiones. En ayuda de la trompa eustaquio. La trompa eustaquio seguro que conoces Sí, obvio. La No función. tengo nada, hace un montón, la verdad que no lo veo, así que no, está muy bien. Y seguro que lo sentiste poner a prueba a tu trompa eustaquio en algún viaje, en avión o algún cambio de presiones muy brusco, pero esa no es la única. Son las presiones, o sea, cuando tenés presión, te contraen los músculos. Claro, se va a abrir, ahora lo vamos a hacer. Pero también tiene una parte del oído que se llama mastoides, que es donde va a estar la patología, ¿sí? Puntualmente, y eso es lo que tienen que entender ustedes, que se va a encargar también de compensar las presiones, y es la parte principal. La trompa eustaquio ayuda en los momentos de extremos, ¿sí? Como los cambios de presiones bruscas. Okay. La caja timpánica se va a dividir en tres partes, en lo que es epitímpano, que es la parte más arriba, mesotímpano e hipotímpano, que es la de más abajo. Va a estar irrigada por las arterias timpánicas anteriores y auricular posterior, que son ramas de la arteria maxilar, la petrosa superior y la timpánica superior, que son ramas de la meningia media y una arteria estilomastoides. La caja timpánica tiene que estar llena de aire, ¿sí? Es muy importante eso. Cuando tiene moco, vemos lo que nos pasa en la cirugía anterior. El contenido de esta caja va a ser los huesecillos, los músculos y nervios. Y se va a conectar con la cavidad nasal a través de lo que es la trompa eustaquio. Buenísimo. Esta es la membrana timpánica que vimos previamente, y ahora este es un video de una disección. Fíjense, la membrana timpánica fue levantada, esto es posterior y esto es anterior, fue levantada y llevada hacia adelante. Y acá lo que vemos bien es este annulus que yo les contaba, que es lo que se inserta en esta ranura ósea, y es lo que va a tensar esta membrana timpánica. Y que es incompleto. Entonces acá vemos la parte anterior, más superior, que se llamaba pars flácida, por supuesto acá no está, y esta es la parte que se llamaba pars tensa. Cuando vamos a hablar de la caja timpánica, nosotros lo pensamos puntualmente como una caja. Entonces vamos a tener que en su pared lateral va a estar la membrana timpánica. ¿Sí? En su parte anterior, que es la que no se va a ver en esta imagen, va a estar la trompa eustaquio, ¿sí? El conducto de la carótida y una salida del nervio, una rama del nervio facial, que es el petroso. En el techo de esta caja timpánica, la parte naranja, va a estar lo que se llama el tegmen timpani, es el techo de la caja, puntualmente. La caja se va a conectar con es la base de fosa media, pensando en el cráneo. Después tenemos la parte posterior, que es lo que se llama el ladytus ad antrum, es la conexión, el antro, entre la caja y la mastoides, que ahora lo vamos a ver. Va a estar lo que se llama la evidencia piramidal, es donde va a salir un músculo que va a tensar el estribo, y esto que se llama la cuerda del tímpano, que acá, bueno, sería más o menos esta imagen medio extraña, la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. Después tenemos la cara media, tal vez es la más rica de describir en la caja timpánica, que va a estar lo que se llama la ventana oval, el promontorio, la ventana redonda y el conducto del nervio facial, y una prominencia del semicircular. Es decir, la ventana redonda está más inferior, la ventana oval se va a conectar con el estribo,
El conducto de falopio en realidad es el nervioducto o por donde pasa este nervio facial en su porción en la caja timpánica, y el conducto semicircular es una prominencia del oído interno, al igual que el promontorio, que es la prominencia de la primera vuelta de la cóclea. En el piso de la caja timpánica está lo que se llama, es el golfo de la yugular, abajo está la yugular. Entonces, retomemos todos esos reparos anatómicos, tal vez en este caso es un cadavérico, pero aplicado quirúrgicamente tal vez es más fácil de entender. En esta imagen se resacó toda la membrana timpánica. Entonces vemos que esto es conducto auditivo externo y ya vemos que esto es oído medio. Tiene la ranura de la inserción del anulus, ¿sí? La membrana fue resecada. Y vemos primero lo que es el martillo. La cadena auricular tiene 3 huesecillos: martillo, yunque y el estribo. Esto es hipotímpano, esto es mesotímpano y esto es epitímpano, ¿sí? Abajo, el medio y arriba. En la parte más abajo vamos a ver el piso, se va a conectar con el bulbo de la yugular. Esta sería la cara medial de la caja timpánica. Esto se llama ventana redonda. Esto es el promontorio, que es la primera vuelta de la cóclea, la prominencia de la vuelta de la cóclea. Ahora la vamos a ver, por supuesto. Después está lo que es hay 2 ventanas en la caja timpánica, la redonda y la oval. La oval va a ser la que se encarga de transmitir los sonidos, ¿sí? Donde va a ser la entrada de este conducto auditivo interno, este oído interno. Acuérdense que el oído medio va de membrana a ventana oval. Y esta ventana oval está tapada por el estribo. Tenemos esto que se llama eminencia piramidal, que es donde va a salir este tendón que va a fijar el martillo, y esto nos va a ayudar de reflejo cuando tengamos ruidos muy fuertes. Va a tensar el martillo, entonces va el estribo, y no va a permitir que los ruidos sigan la transmisión y puedan lastimar nuestras células del oído interno. Después tenemos esto, que es el nervio facial, es decir, tenemos ventana redonda, promontorio, ventana oval, nervio facial, y por acá tenemos lo que se llama conducto semicircular, que no se va a ver en esta foto, pero sí se ve acá. Esto es el promontorio, ventana redonda, promontorio, estribo, se sacó el martillo y el yunque, y se el estribo desde arriba. Esto es el facial, esto es el conducto semicircular, y esto es el antro. El antro es esta conexión que nos va a llegar hasta las celdillas mastoides. Y las mastoides tienen estos relieves. ¿Ven cómo esas espículas óseas, como bolsillos, como burbujas de aire, que van a permitir la ventilación del oído? Hablando sobre el contenido, dijimos que hay 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. Y entre los 3 se van a articular con articulaciones muy móviles de disartrosis, y esto va a permitir la transmisión del sonido hacia el oído interno. Como vemos, el sonido va a venir por el pabellón auricular, va a ser captado por el mismo. Va a viajar por el conducto auditivo externo, va a tocar contra la membrana timpánica. Este sistema tiene que estar todo sano para que funcione a la perfección. La membrana va a estar tensa, entonces esta va a poder vibrar. Va a vibrar y esta onda del aire se va a transmitir en una onda mecánica que va a hacer que se muevan los huesecillos. Estas van a pasar por el martillo, el yunque y el estribo, que es el huesito más chiquito de todo el cuerpo, va a vibrar y va a pasar esta onda hacia el oído interno, que ahora vamos a seguir ese recorrido. El martillo, el yunque es el hueso más pesado de estos 3, y el estribo es el más chiquito. Y la diferencia de tamaños entre los 3 va a permitir esta ganancia de decibeles para que este oído interno pueda llegar a escuchar. Después tenemos lo que es la trompa eustaquia, que se conecta directamente el oído medio con la nasofaringe, y es un espacio virtual, es decir, que no está abierto todo el tiempo. La mayoría del tiempo está cerrado. Cuando haya necesidad de compensar las presiones, esta misma se va a abrir. Entonces tiene ese objetivo: ecualizar las presiones entre la parte externa de la membrana timpánica y la parte del oído medio. Usualmente está cerrada, pero cuando nosotros tragamos, masticamos o bostezamos, va a ser cuando esta se abra. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un resfriado, la trompa eustaquia va a estar bloqueada porque va a haber mucha congestión de la vía aérea superior, mucha congestión nasal. Entonces este oído medio va a tender a no compensar muy bien, y cuando no compensa bien, la caja timpánica se va a llenar de moco también, y esto no va a permitir la compensación de las presiones, y vamos a terminar como esa cirugía que vimos previamente. Y también es por eso que va a haber dolor de oído, sensación del oído tapado, que no escuchás cuando estás resfriado. Después tenemos otro músculo importante, que es este de acá, es el músculo tensor del martillo. Se va a insertar en el cuello del martillo puntualmente, se inserta en el martillo, y tiene como función contraer el martillo, es decir, tirar del mismo de forma medial, y así va a tensar la membrana timpánica. Cuando se tensa esta membrana timpánica, va a haber una reducción de la capacidad de conducción del sonido. Si la membrana está ahí, vibra normalmente. Cuando se hipertensa, algo que está muy fijo, no va a poder vibrar. Y esto es otra de las capacidades de reflejo o protección del oído, sumado a este mini músculo, que es el músculo tensor del estribo, que es el músculo más chiquito también de todo el cuerpo humano, porque se inserta en el hueso más chico del cuerpo humano, y tiene como función lo mismo: contraer el estribo lateralmente para evitar que esta amplitud del sonido, esta onda de sonido tan alta, dañe el oído interno. Y acá vemos bien estos 2 músculos, ¿sí? El músculo tensor del martillo, la pirámide, con el músculo tensor del estribo. Y este puntualmente se llama reflejo estapedial, y nosotros tenemos una prueba para poder, tenemos un estudio complementario para poder ponerlo a prueba. Volvemos a las imágenes previas y vamos a ver si las podemos terminar de completar. Esto es una vista externa, ¿sí? O medial, desde el conducto auditivo. La membrana fue resecada. Tenemos primero lo que es el yunque, el martillo, yunque y el estribo, los 3 huesecillos, el contenido de esta caja. Como estructuras o relieves de la pared media, tenemos la ventana oval, el promontorio, ventana redonda, promontorio, ventana oval, que está tapada con el estribo, y el nervio facial. Esta es la misma vista, ¿entienden? Es la misma vista sacada de los huesecillos. Entonces acá tenemos la ventana oval, ventana redonda, perdón, estoy bloqueada, el promontorio, el estribo visto desde arriba, y el nervio facial, como recorre esta caja timpánica. Todos estos relieves o estructuras son importantes conocerlas, porque depende de eso que vamos a entender la fisiología y por ende la fisiopatología. Y acá está lo que es la mastoides, las celdillas mastoides. Esta es una vista desde superior del cráneo. Entonces tenemos, esto es el pabellón auricular, ¿sí? ¿Lo ven? Este es el conducto auditivo externo.
Esta en celestito es la caja timpánica, lo que se va a conectar con la nasofaringe, como dijimos, a través de la trompa de Eustaquio. En amarillo están los nervios, y miren grisecito o rosa está lo que es el oído interno que vamos a ver ahora. Esta caja timpánica se conecta con esto. Todo esto es la mastoides. Son las celdillas mastoides. Y este proceso del hueso temporal se neumatiza durante la infancia. Es decir, chicos que tuvieron una repetición muchas otitis, va a ser que este hueso, en vez de ser aireado y lleno de burbujas, ¿sí? Lleno de trabéculas, va a ser un hueso más bien compacto. Entonces, la compensación de aire va a estar disminuida. Piensen que todos estos bolsillos funcionan más que nada como un proceso alveolar, ¿sí? Es decir, como un aumento de la superficie para hacer un aumento del intercambio gaseoso que se va a producir en este oído medio. Entonces, cuando este hueso está poco neumatizado, muy cerrado, va a haber menos compensación, por ende, más tendencia a patologías del oído medio. Vamos a ver unas cirugías, a ver si podemos terminar de esclarecernos, ¿les parece? Bueno, esta es una cirugía de una perforación, ¿sí? Es decir, un agujero en la membrana timpánica. Por ende, este paciente no va a estar escuchando muy bien. Lo que se ve bien es este mango de martillo que se ve acá y la membrana que tiene este color. Yo nos dije, un color transparente, medio nacarado. Esto que ven acá, esto blanquito, es una placa de meningoesclerosis. Cuando la membrana se lastima mucho, se generan depósitos cálcicos. Entonces, esto vemos bien el conducto auditivo externo. Ven que es la parte en el tercio interno. Es hueso pegado a una fina capa de piel. Ahí lo que hizo el cirujano, que este Santiago, lo levantó y se levantó el ánulus. Y acá se ve el contenido de la caja. El mango del martillo, este es el yunque y acá se ve el estribo. Y lo que está haciendo, bueno, cerrar una perforación, es cerrando el agujerito. Esto es una timpanoplastia. Quiero que lo vean como general, la técnica quirúrgica en este momento no nos estaría importando. Y se vería así, bueno, se va cerrando. Esta es otra cirugía. Esta es una cirugía de una ossiculoplastia, cuando yo tengo un alterado alguno de los tres huesecillos. Lo más frecuente es el estribo, se va a ver afectado. Después vamos a charlar bien por qué se pasa eso. Y acá lo que se ve es el martillo, el yunque y el estribo. Eso que cortó es el tendón, ese tendón del músculo más chiquito del cuerpo, del tendón del estribo. Lo corta y va a sacar el estribo, que es el hueso más chico también. Entonces acá vemos lo que es la ventana redonda, el promontorio, ventana oval, que estaba tapado con el estribo y ahora está expuesta. Lo que va a hacer es un pequeño agujero para poner una prótesis. Lo que vemos acá arriba, que está tapado, es el nervio facial. Y esto que se ve acá en primer plano, mi mouse están viendo, ¿no? Es la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. Y esta es la prótesis que va a poner para que la cadena vuelva a vibrar. Pero esto nos ayuda, no me importa que ustedes sepan la técnica quirúrgica y mucho menos las indicaciones, solamente es para englobar y cerrar un poquito. Creo que la parte práctica es lo más rico que les podemos dar y lo que nos ayuda a terminar de entender. Y acá está de vuelta bajando el colgajo, bajando lo que sacó del conducto auditivo externo y la membrana para que quede todo en posición. Y para que entiendan la mastoides, creo que esto les va a servir. Esto es una cirugía de un implante copiar. Después charlamos qué es eso. Pero lo que se hace es se retrae un poco el pabellón hacia adelante y se hizo incisión por atrás. Ustedes seguro que se tocan acá un relieve óseo, eso es la mastoides. Entonces lo que está haciendo es una incisión por detrás, va a ir sacando la piel, los músculos, para exponer el hueso. Acá tiene el hueso expuesto, y para poder abordar este hueso, tenemos que drillarlo, ¿sí? Con una fresa, ¿sí? Como las del odontólogo, como las del traumatólogo, se va sacando este hueso para poder abordarlo. Y ahora vamos a ver todos los que son esas celdillas mastoides. Esto es el conducto auditivo externo. Como se acuerdan, tienen los dos tercios cartilaginosos y los dos tercios óseos. Los tercios óseos están acá. Y acá todos estos relieves, todo esto como bolsitos, burbujitas, es la mastoides. Y lo que ven acá es el yunque. Esto es el antro, lo que comunica la mastoide, que es esta parte externa, con la parte interna de la caja. Y acá está haciendo un huequito y lo que va a hacer es entrar hacia la caja. Acuérdense que todos estos son espacios minúsculos, ¿sí? Todos estos se hacen con microscopio. Las cirugías que vimos previamente se hacen con un endoscopio, una cámara que va directamente por el conducto. Bueno, ¿se entiende un poquito más el concepto de las mastoides? Julieta, ¿vos qué habías preguntado? Ahí está, perdón. Sí. Es difícil, te va a tocar leer. Pero acá se ve, eso es eso es el estribo y el yunque, lo que estamos viendo ahí. Eso acá, al lado de esa fresa. Fíjense los tamaños. Los huesecillos los podés manipular, porque como me da un poco de miedo el riesgo de lesión que hay ahí. Sí, este es una cirugía de implante cochlear. El implante cochlear se usa en personas que ya no tienen audición. Es decir, que vos estás tocando, estás transmitiendo sonido, pero este sonido no se transmite porque la persona no escucha. Claro. Pero una persona sí tendría que tener cuidado cuando estás haciendo estos procedimientos en alguien que sí escucha. Y lo que vas a ver acá, eso es la ventana redonda, el promontorio con la ventana redonda. Como les dije, el promontorio es la primera vuelta de la cóclea, ahora vamos a ver bien qué es la cóclea, pero es el órgano de la audición. Entonces lo que va a hacer en esta cirugía es poner unos electrodos para es decir, para poner el implante a través de la cóclea para que pueda volver a escuchar el paciente. Después vamos a verlo mejor, pero quería mostrarles, este es un hueso sano, entonces es bueno para ver la anatomía. Ahí tenemos perfecto, todo esto en la mastoides, acá está lisa porque se fue fresada, porque fue drilada, pero tiene este aspecto como de todos bolsitos. Cuando vengan a quirófano, por supuesto que lo van a ver mejor. Este es el yunque, que se sigue por acá, el yunque, este es el músculo del estribo, promontorio y ventana redonda.
Pasamos a lo que es el oído interno. El oído interno es la porción del oído que contiene el órgano de la audición, que va a ser la cóclea, y el órgano del equilibrio, que es el vestíbulo. Y todo esto está situado en la parte petrosa del hueso temporal. El hueso temporal tiene varias partes. Acuérdense que el oído medio es la parte mastoidea y el oído interno, bueno, es la petrosa. Sí, esta imagen me parece excelente. Vemos el pabellón auricular, ¿sí? Vemos el cráneo, o la parte externa del oído interno, del oído externo, la parte interna del oído externo, la membrana timpánica, los huesecillos, y en amarillo vemos la cóclea, ¿sí? Todo esto se llama tegmen timpani. El tegmen timpani es la porción de la caja, del techo de la caja, pero este es el techo de todo el oído, que esto es fosa media, arriba está el cerebro. Y también piensa en esta relación de las estructuras para cuando pensamos en complicaciones de las patologías. Por abajo pasa la arteria carótida y la vena yugular. Sí, acuérdense que es el piso. Entonces, también infecciones de esta parte del oído se pueden llegar a conectar con estas otras estructuras adyacentes. El oído interno consiste en un laberinto, que es una parte membranosa que tiene líquidos y una parte ósea más externa que lo recubre. Tenemos lo que es el vestíbulo es como la parte de entrada, ¿sí? Como el hall de entrada, vestíbulo, tiene ese mismo nombre. Y es lo que conecta la parte de la cóclea con la parte de los conductos semicirculares, es decir, el órgano de la audición con el órgano vestibular. El vestíbulo tiene orificios para cada conducto semicircular y tiene orificios para lo que es la ventana redonda y la ventana oval. Fíjense que en el dibujo se ve perfecto. Es decir, que el sonido va a venir por el aire, pasa por el conducto del externo, va a vibrar la membrana, vibra los huesecillos, vibra el estribo se mueve y pasa las vibraciones por acá, por esta ventana oval. Y va a hacer que todos estos líquidos, esta onda que era mecánica a través de los huesecillos, va a pasarse una onda de fluidos, ¿sí? Va a hacer que se mueva todo este líquido y eso va a estimular y eso va a hacer que nosotros escuchemos. Bueno, dentro del vestíbulo, el vestíbulo óseo y el vestíbulo membranoso tiene estas dos partes del oído interno. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les dije, la parte violeta es lo óseo, está todo recubierto de líquido, que se va a llamar endolinfa y perilinfa. Endolinfa es lo que está en la parte de más adentro y perilinfa es la parte de más afuera. No se preocupen mucho por esta diferencia, pero sepan que son ultrafiltrados del líquido cefalorraquídeo. Y se van a generar y se van a filtrar por acá, que esto se llama acueducto o saco endolinfático. Y acá se ve perfecto. Vestíbulo, que es esta parte. Tenemos el órgano del equilibrio y el órgano de la audición. Entonces, la cóclea en sí es un caracol enrollado en una columela, ¿sí? En un modilo, se llama, en un eje, que es este que se ve acá. Tiene 2 vueltas y media. Y va a tener tres rampas. Una rampa vestibular, una rampa coclear y una rampa intermedia. Una rampa media. La rampa vestibular va a ser la que se conecta con el vestíbulo, ¿sí? La rampa timpánica va a ser la que se conecta con la ventana oval. Va a ser que vibre este perilinfa, ¿sí? Y esto depende, cómo es la vibración, va a estimular las células que se van a encontrar en la rampa media, donde está el órgano de Corti. Ahora lo vamos a ir viendo. La rampa vestibular, la rampa coclear o la rampa media es donde está el órgano puntualmente de la audición, ¿sí? Vemos que la parte de arriba es vestibular, la rampa timpánica y tenemos la rampa media. Y acá, puntualmente es el órgano de la audición. Estas son las células que nos hacen escuchar. Y todas estas células tienen unas salidas de terminaciones nerviosas que van a ir a ese modelo, a esa columela donde se enrolla la cóclea, y es lo que nos va a permitir convertir estos impulsos mecánicos a impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central. La rampa media tiene forma de un triángulo. La parte más externa está adherida en las estrias vasculares, ¿sí? Va a ser lo que permite la filtración y el circuito de los líquidos. La parte superior es anterior y oblicua hasta la membrana de Reisner. La parte posterior es el piso de la membrana basilar, que es donde se va a encontrar en conjunto las terminaciones nerviosas del nervio coclear con el órgano de Corti. Y todo esto va a estar enrollado a través del modelo. El órgano de Corti se ve bien acá, perfecto, es este de acá. Es una pequeña sobreelevación de este piso, ¿sí? Y esta es una foto cadavérica de la ventana, de la rampa, de la cóclea. El órgano de Corti es el que tiene esto, las células ciliadas. Exactamente. Sobre la membrana basilar se va a apoyar el órgano de Corti y va a tener células ciliadas de tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 tiene una forma de botellón y cada una está conectada a muchas fibras nerviosas, ¿sí? El ácido glutámico va a ser el neurotransmisor más importante acá. Todas estas fibras están mielinizadas y van a ir hasta el sistema nervioso central. Las células tipo 2 son cilíndricas y están dispuestas en 3 hileras, ¿sí? Y cada una de estas va a tener, son como las células de soporte, en realidad, le dan más que nada estabilidad y funcionan los metabolismo y regulación de los líquidos del oído interno. Como les dije, las células ciliadas son las responsables de la traducción del sonido de un impulso que viene siendo mecánico a través de los líquidos a un impulso eléctrico. Si estas células se van a ir despolarizando y polarizando, esto va a hacer que se manden los impulsos a la membrana tectorial, al nervio y de ahí al sistema nervioso. No me importa mucho que sepan específicamente esto, pero las células ciliadas, bueno, como bien dice su nombre, tienen estereocilios en la parte más superior. Tienen una cilia que es la más larga, que se llama la quinocilia, y después tienen unas cilias en forma de escalera. Depende si se van a estar moviéndose por estos movimientos de líquidos hacia un lado del quinocilio o hacia el lado externo, opuesto, estas células se van a ir despolarizando y polarizando. Va a entrar canales de potasio, estos se van a abrir y van a terminar la transmisión neuronal aferente. Entonces vemos que la vibración mecánica de la onda sonora se transmite a través de endolinfa, esto es a través de la membrana basilar, como si fuera una ola, ¿sí? Y este movimiento va a generar el efecto entre las esterocilias, las células ciliadas externas, en la membrana tectorial, y así puntualmente es como que se va a terminar de traducir el sonido. Entonces, ya sabemos que este líquido se va a ir moviendo y va a estimular todo. Pero depende de cómo se van a mover estos líquidos, es decir, depende la frecuencia y los decibeles de la misma, es qué célula va a estimular. Toda la cóclea, estas 2 vueltas y media, ¿sí? Y acá vemos esta cóclea toda como estirada, tiene algo que se llama, su característica se llama tonotrópica, que es decir, que depende de la membrana basilar, dónde está ubicada, su ubicación topológica, es la capacidad de frecuencial que va a tener. Sabemos que las frecuencias altas son frecuencias agudas, van a estar en lo que es la parte más basal de la cóclea, es decir, lo más pegado a la ventana oval.
Y sabemos que las frecuencias más graves son las que están más en la parte superior, ¿sí? En el lápiz de la copia. Entonces, esto es algo muy interesante para que ya lo vayan pensando para su caja de herramientas. Una presbiacusia, que es la pérdida de la audición de los adultos mayores, que nos va a tocar a todos, lo que se van perdiendo son los tonos agudos. Anatómicamente, los tonos agudos, todos van a tener que pasar por los tonos agudos. Entonces, son mucho más lábiles cuando estamos expuestos a los mismos, son mucho más sensibles. Entonces, son los primeros que se van perdiendo. Fíjense en estos gráficos. Vemos la cóclea desenrollada, la base, que es la ventana oval, y la punta, que se llama apex. En el medio está la línea de puntos, que es la membrana basilar. Un tono, una frecuencia alta, es decir, un tono agudo, va a vibrar en su parte más externa, ¿sí? Su parte más basal. Un tono medio va a vibrar en la parte del medio. Y un tono grave, una onda sinusal muy diferente, ¿sí? Con hertz distintos, va a vibrar en lo que es más en la parte interna. El oído humano tiene la capacidad de detectar frecuencias entre los 16 decibeles y los 20.000 hertz, ¿sí? Frecuencias muy agudas. Y tiene la capacidad de distinguir de a 1 decibel de diferencia. Es decir, el órgano es increíble. Con respecto a la vía, de eso lo tenemos claro, es un concepto fácil, pero nos ayuda a terminar de entender el resto. ¿Esto está bien? Sí, sí. Bueno. La vía auditiva, bueno, yo les diría que esto lo lean del libro. Yo quiero contarles, bueno, después les cuento un estudio donde vamos a terminar de ver esto. La vía auditiva tiene un entrecruzamiento y va a llegar, bueno, hacia la corteza. Después lo lean, esto no va a ser pregunta de examen. Quiero un pequeño resumen. Tenemos lo que es la ventana, el conducto auditivo externo, ¿sí? Tenemos lo que es la membrana, la caja timpánica, la trompa de Eustaquio, y después tenemos la cóclea con el nervio auditivo que va a salir, ¿sí? Entonces, esta parte del oído externo y el oído medio, la conducción del sonido va a ser a través de la vía aérea y los huesecillos, ¿sí? Va a venir vibrando por acá y se mueve todo. Cuando ya vemos que pasa la cóclea, es esta onda que va a ser vibratoria, va a ser una onda de líquido y va a terminar estimulando al nervio. Entonces, cuando hablamos del oído externo y el oído medio, hablamos de conducción del sonido. Y cuando hablamos del oído interno, hablamos de las células ciliadas externas e internas, externas sobre todo, y va a ser del órgano de la audición. Después tenemos la otra parte del oído interno, ¿sí? La parte del vestibular, la parte del equilibrio. El vestíbulo tiene, como dijimos, estos agujeros que van a ser hacia los 3 conductos semicirculares que nos van a permitir la orientación del espacio. Después tiene el vestíbulo membranoso, que va a dividirse entre lo que se llama sáculo y utrículo. El utrículo va a recibir a los conductos semicirculares y el sáculo es lo que va a comunicar con la cóclea. Esto de acá. El sistema vestibular, como dijimos, es balance y orientación. Tiene 2 órganos principales. El utrículo, que lo que nos permite es captar y recepcionar los movimientos horizontales, es decir, ir en auto y ir en tren. Eso nos va a permitir a través del utrículo. El sáculo nos va a permitir en un eje de Y, lo que va hacia arriba y hacia abajo, típico del ascensor o el avión. Eso va a ser el sáculo. Y después tenemos los conductos semicirculares, que nos van a permitir las rotaciones, ¿sí? La rotación de la cabeza, hacia superior, horizontal y posterior. Estos conductos semicirculares tienen 3 orientaciones y 2 de ellos son pares. Entonces, cuando uno va a mover la cabeza, va a estimular a uno e inhibir al otro. Y eso va a hacer que en conjunto nos permita captar los movimientos angulares de la cabeza. Otra cosa importante de anatomía es el nervio facial, ya dejando de lado lo que es el oído en sí, ¿sí? La audición. El nervio facial tiene fibras motoras para todos los músculos de la cara, platisma, digástrico, músculo eléctrico, como vimos previamente, fibras parasimpáticas que regulan la secreción de la saliva, glándula salival maxilar y sublingual principalmente, secreción de las lágrimas nasales, lacrimales y nasales, fibras sensitivas para el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, ese se llama el nervio de la cuerda del tímpano que pasa por la caja timpánica, y un nervio para la sensibilidad cutánea, que es el área de Ramsay-Hahn, que también es una patología que seguro que ya deben estar conociendo. El nervio facial tiene una extrema relación con el oído, sobre todo en sus distintas partes. Tiene una parte interna, tiene una primera parte, una segunda parte que está en la caja timpánica, y una tercera parte que va a ser una tercera parte mastoidea. Entonces tenemos la parte intracraneal que va desde el ángulo pontocerebroso y el conducto auditivo interno, que es donde termina este oído interno, que mide unos 23 centímetros. Después tenemos una parte intratemporal, y esa va a ser la que se divide en 3 partes. El segmento laberíntico, que es ese primer segmento, es muy chiquitito, el segmento timpánico, que es el que vimos en las fotos de la disección, y el segmento mastoideo, que es lo que vamos a ver después en las cirugías, pero es lo que pasa entre las celdillas. Y va a salir por el agujero estilomastoideo. Y después tiene todo un recorrido que va al digástrico y inhibe la parte del cuello y pasa por la parótida. Pero bueno, nosotros puntualmente vamos a hablar sobre lo del facial. Bueno, ¿quieren que hagamos, ya pasó una hora, quieren que hagamos un recreo y vemos después lo de semiología? Si no es mucho, yo preferiría seguir ahora si ya terminamos. No, vamos a hacer un recreo de 5 minutos, hagamos uno cortito porque lo que nos queda es integrar todos los conceptos para la parte más práctica, que es lo que más le va a servir. Vamos a buscar todos un vaso de agua. Bueno. Sigamos así, ya todos terminamos. Ahora vamos a abordar la parte de semiología, ¿sí? Un poco del examen físico y, bueno, todo lo que es el tema auditivo. El examen físico dentro de la parte odontológica, la verdad que los motivos de consulta son bastante limitados, ¿sí? Hay características propias de cada patología que nos van a permitir identificar la causa de la misma. Como elementos fundamentales tenemos lo que es el otoscopio, lo que es la acumetría, que son los diapasones, y después estudios complementarios, que son la audiometría y la impedanciometría en primer plano, ¿sí? Que esos dos nos permiten hacer la evaluación de la parte funcional del oído.
Entonces, como dijimos, los motivos de consulta son limitados: otalgia y otodinia, es decir, dolor en el oído o dolor referido al oído, ¿sí? Sensación de que uno escucha menos. Otorrea es esa secreción que va a salir por el conducto auditivo externo, que puede ser el mismo o del oído medio. Puede ser moco, puede ser sangre, puede ser líquido cefalorraquídeo. Y otro motivo de consulta pueden ser los que son vértigos, mareos e inestabilidad, que va a hacer referencia a la parte vestibular del oído interno. Para, como dijimos, la parte del examen físico con el otoscopio, nosotros lo vamos a hacer con el otomicroscopio, es decir, con el microscopio, ver cómo está anatómicamente este oído. Entonces, primero por la parte externa, lo que es el pabellón auricular. Vemos que tenga todos los relieves normales. Esto se llama hélix, antihelix. Esta parte de acá, importante, se llama trago. Y va a ser la parte de entrada del conducto del método del conducto auditivo externo. Esto se llama concha auricular y esto es el lóbulo. El lóbulo es de grasa. Y tenemos que reconocer si hay patología, si hay falta de este pabellón auricular. Si hay una acrotia o una microtia, es decir, que este sea más chico o que sea más grande. Pensando en digenesias. Puede ser esto, eso se llama un mamelón. Es un resto congénito de conducto auditivo externo. Si esto es aislado o está acompañado de otro tipo de malformación. Y esto acá, que es como ese granito en la parte anterior del conducto, de la inserción del conducto externo, es un vestigio congénito que se puede llegar a sobreinfectar. Fístula auricera, una fístula que se sobreinfecta, genera mucho dolor, y es algo que tenemos que revisar a ver si tiene estos reparos o estas malformaciones en el conducto auditivo externo. Otras malformaciones del conducto auditivo externo, pero son adquiridas, son causadas por los otohematomas, es decir, infecciones o hematomas en el pabellón del conducto del pabellón auditivo. Como hablamos en anatomía, el pabellón es cartílago, periósteo y una capa de piel muy finita. Cuando hay un espacio, ¿sí? Cuando hay un contenido entre el periósteo y el cartílago se nutre por inhibición. Entonces, cuando este no puede nutrirse, ya que no hay flujo, no hay algo en el medio, en este caso un hematoma, es decir, sangre coagulada, va a llevar a la atrofia y a la necrosis de este cartílago que hay subyacente. Entonces, son las típicas orejas de los deportistas de contacto. Boxeadores, rugbyers, es lo que más vemos. Y lo que tenemos que hacer de forma urgente son 24 o 48 horas, drenarlo y evitar que este líquido se vuelva a juntar, se coleccione, se infecte y se necrose el cartílago. Entonces, para herramientas, para ver este conducto auditivo externo y los reparos de la caja, ¿sí? Vamos a usar el otoscopio. Nosotros usamos el microscopio porque es una herramienta que tenemos a disposición, pero si no, el otoscopio es de bolsillo y con eso nos va a terminar de servir. Tenemos desde los más complejos o los más rústicos, todos nos van a servir para ver el oído, y lo que tenemos que ayudarnos es esto que se llama un espéculo. El espéculo nos va a permitir es ensanchar y direccionar un poco el conducto auditivo para ver mejor la membrana timpánica. Tenemos que siempre elegir el más grande para nuestro paciente. Es decir, de los pediátricos a los adultos, vamos a buscar el que tenga una mayor diámetro para poder verlo mejor. Cuando queremos explorar el conducto auditivo, la membrana timpánica, lo que tenemos que hacer, acuérdense que tiene esa forma de S sinuosa, es tirar del pabellón auricular para atrás y para hacia arriba. Eso lo que nos va a permitir es enderezar esa parte fibrocartilaginosa y hacer una visión un poco más directa. Este es un oído derecho, entonces lo que vemos es la membrana timpánica y parte del conducto. La membrana se va a diferenciar en cuadrantes. Nosotros vamos a hablar patologías de la pars flácida, de la parte de arriba, y de la pars tensa. La parte tensa la vamos a dividir en 4 según el humbo. El humbo es este repliegue, esta impronta del mango, de la parte más inferior del mango del martillo. Vamos a diferenciar lo que es posterior de lo que es anterior, y esto también nos va a diferenciar lo que es superior de lo que es inferior. Hay algo que se llama el triángulo luminoso. Nosotros no es un reparo que usemos constantemente, es más que nada lo usan los pediatras o los clínicos para ver la indemnidad de la membrana. Si una membrana me refleja la luz del otoscopio, del microscopio, va a ser una membrana que está íntegra, que está sana, ¿sí? que está sana. Entonces me hace un reflejo de eso. Pero a nosotros no es un reparo que usemos ni mucho más que lo describamos. Estos son nuestros residentes de tercer año cuando estaban arrancando. Nosotros solemos practicar entre nosotros para ganar casi siempre más experiencia. Y fíjense cómo está tirando para hacia atrás y para afuera el conducto. Y lo revisa con el otomicroscopio. Nosotros en la guardia y en todos los consultorios tenemos los otomicroscopios y todos los materiales que necesitamos. Eso lo van a ver el viernes. Cuando hablamos del conducto auditivo externo, hablamos que haya inflamación, edema, estenosis, puede ser masa o secreción. Puede ser un conducto auditivo externo normal, que es este que se ve la piel está bien finita y la membrana en el fondo. Pero fíjense, este conducto que se ve como cerrado, estenosado, por una sobrehueso, una exostosis, que no permite que este conducto se ventile. Esto es normal, ¿sí? No es que tenga que tratarse ni mucho menos, es algo que hace complicaciones de lo mismo. Estas son unas fotos de la membrana timpánica. Fíjense, el color es la misma. Esa como gris perleado, de esa forma ovoide, y es donde va a terminar el conducto auditivo externo. Tiene que ser transparente para poder ver los reparos de la caja timpánica. Este es un oído derecho y este es un oído izquierdo. Este oído izquierdo se ve perfecto. Este es el mango del martillo con el humbo. Se ve el anulus fibroso y se ve esta membrana en su pars tensa y su pars flácida. Este creo que es de alguno de los residentes. Este es el promontorio con la ventana redonda. Este es el martillo. Esto es parte del yunque y el estribo. Después, cuando hacemos la inspección del conducto, podemos tener infecciones, ¿sí? Es decir, que es más que nada una celulitis del conducto auditivo externo, y se va a generar sobre todo en su parte más externa, donde tenemos las distintas capas de la piel, no tanto en su parte interna. Y esto es una autorragia, ¿sí? Es decir, sangre en el conducto auditivo externo. Este es típico consultorio de la guardia cuando el paciente consulta por el uso indebido de los hisopos. Esta es la membrana normal, este es un oído izquierdo, y fíjense esta parte superior, este es un oído derecho. Lo que se ve son todas estas placas blanquitas, se llaman miringoesclerosis. Miringoesclerosis, es decir, miringo viene de membrana, como dijimos previamente, esclerosis. Placas cálcicas en la membrana por otitis externas a repetición, sobre todo en infancia. Y este es otro oído derecho, y lo que se ve es una perforación, ¿sí? Un agujerito en la membrana timpánica. Esta pars tensa fue perforada. Fíjense cómo en este se ve el triángulo luminoso, pero en el resto de las patologías no se llega bien. Así que ténganlo como un reparo, pero nosotros no lo describimos. Otra foto, acá se ve una perforación.
Esto se ve, este es otorrea, esto es líquido, una otitis externa. Y fíjense, puede ser una perforación así chiquitita o una perforación entera. Ahora es el mango del martillo y esto ya es la ventana redonda y el promontorio. Este es otro tipo de perforación y fíjense cómo está entrando piel a este conducto, hasta del conducto auditivo al oído medio. Y esta es otra imagen divertida. Se ve el martillo, este se ve el ligamento tímpano-malar posterior, el anterior no se llega a ver, y esto se ve parte del yunque con el estribo. La membrana en este caso está como tirada para atrás, ¿sí? Está como retraída, nosotros llamamos. Esto es una atelectasia, ese nombre seguro que ya lo tienen, porque la ventilación del oído medio no estaría funcionando. Entonces lo que se hace para suplantar, es decir, la trompa octávida puede ser que funcione o no, pero estas celdillas, este hueso no está bien neumatizado, no tiene todos estos repliegues, estos bolsillos para poder airearse y hacer intercambio gaseoso, entonces se pone esto que se llama un tubo de ventilación, que es como lo vimos en la primera de las cirugías. Es un conector entre el oído externo y el oído interno que permite ecualizar las presiones sin la necesidad del resto del oído. María. Sí. En la foto anterior, la de la mitad, la superior, ¿cómo sabes qué oído es? ¿Cómo te ubicas? ¿Esto? En la del medio. La superior. ¿Esta? Sí, ¿cómo te ubicaste para saber si es izquierdo o derecho? Mira, fíjate, esta es interesante. Ahí está, buenísimo. Este es un oído izquierdo, y lo que yo veo es cómo está el mango del martillo. Y veo los reparos, fíjate, esto es el yunque. Y esto es anterior. Después, algo importante, esto es más fino, ¿no? No creo que hacían, pero es necesario saber cuál es izquierdo y cuál es derecho. Pero la pared anterior del conducto auditivo externo se va a tener una impronta de la articulación tímpano-mandibular. Entonces va a estar como un poco más hiperproyectado, entonces va a tener esa convexidad. Entonces yo veo que no es esta pared, me tapa un poquito, yo ya sé que esto es anterior. Fíjate, esto es anterior. Y esta imagen está buena, es la misma que la que vos referías, pero agrandada. Lo que yo quería mostrar es que fíjense que parece una membrana, no parece mucho, no parece normal, pero no parece mucho, pero es una membrana que es muy finita. Este fue un paciente que un pelotazo le cayó jugando al fútbol, en un oído que seguramente tuvo mucha otitis a repetición, entonces la membrana no era tan fuerte como un oído sano. Entonces, con solamente esa diferencia de presiones, la misma se perforó. Lo importante es poder verla por completo, porque la perforación era esta bien anterior y superior, que tal vez no se veía en esta otra foto. Vale, gracias. Fíjate también, mirá la proyección de la pared anterior, eso nos ayuda un montón para verlo. En todos los casos, identificas bien que es anterior, y la dirección del mango del martillo que nos va a dar también hacia anterior va a estar dispuesto. Entonces eso también te ayuda a diferenciar izquierdo y derecho. Esta es una membrana timpánica que está íntegra, pero fíjense este color opaco de otitis a repetición. Y esta es de una azafata que había volado congestionada. Lo que se producen son hematomas en la membrana timpánica, porque como se puso a prueba este sistema de compensaciones en un oído que tenía moco, se queda con hematomas en toda la membrana. Esto se reabsorbe, pero le debe haber dolido un montón el despegue, sobre todo. Este es un oído retraído, ¿sí? Empujado hacia atrás, y este es un oído operado. Cuando queremos evaluar un poco la función de la trompa de Eustaquio, podemos hacer con la perita, como yo lo mostré antes, pero nosotros no la tenemos. Lo que hacemos es que el paciente haga una maniobra de Valsalva con la nariz tapada y la boca cerrada, y así podemos ver cómo se mueve esta membrana y más o menos ver la capacidad de compensación del oído que tiene. Para aproximar, no es algo muy científico, pero no sirve para aproximar. Cuando hacemos también evaluación del oído, tenemos que ver cómo están el resto de los pares craneales, ver cómo está el velo del paladar, le pido que abra la boca. Me fijo si tiene parálisis cordales, no es que le voy a hacer un estudio de las cuerdas vocales, pero voy a fijarme si el paciente tiene asociado disfonía, si puede mover los hombros, ¿sí? Si tiene una motilidad lingual. Y vamos a pasar un poco a lo que es la función auditiva como para ir cerrando, ¿sí? Todo eso es la parte más bien anatómica. Veamos la parte funcional. Sabemos que tenemos la onda de vibración, que es la fricción a través de los elementos. La onda de sonido se va a transmitir mucho más a través del aire que a través de un fluido, ¿sí? A través de un sólido, porque el sólido las partículas están mucho más pegadas, entonces la pérdida es mayor. Entonces sabemos que se propaga mejor por un medio gaseoso. La impedancia es esta resistencia que ejerce el medio a las vibraciones y esta molécula que se va a ir moviendo. Para cuando hablamos de evaluación de la audición, tenemos lo que es la intensidad, que se va a medir en decibeles, es decir, cuánto está más fuerte o más bajo, y después tenemos los tonos, que son las frecuencias, se van a medir en hertz, que son frecuencias más altas, que la onda tiene unos hertz más elevados, es decir, la onda se repite más veces por segundo, a diferencia de un tono grave, que tiene una frecuencia más baja, es decir, que se repite menos por segundo. Esto es interesantísimo, quien quiera leer más de física, invitado, pero creo que son dos cosas puntuales para poder entender el resto de los estudios. Intensidad, decibeles, tonos, frecuencias altas y frecuencias bajas. Entonces tenemos el oído, esta es la diapositiva con la que arrancamos, ¿sí? El pabellón auricular capta la audición, pasa por la onda sonora, ¿sí? Hace que se vibre la membrana, depende si esta está normal o no, ya vamos a pensar si hay una patología o no. El paciente que tiene una membrana perforada no es que tenga una hipoacusia muy marcada, pero la transmisión del sonido no va a ser la misma, va a sentir algo de hipoacusia. Si los tres bolsillos no están bien, si alguno no vibra, no se mueve, está luxado, está muy fijo, va a ser que esta conducción del sonido no esté adecuada, entonces el paciente va a referir esa hipoacusia. La diferencia es si el órgano auditivo está afectado. Cuando está afectado son las hipoacusias como las de los señores más grandes, ¿sí? Que el órgano se va desgastando. La presbiacusia, como la presbicia, es el desgaste de este órgano del oído interno, y también el paciente va a referir hipoacusia. Nosotros lo que tenemos que diferenciar en un primer momento es si la hipoacusia es por la conducción del sonido o si hay algo del oído interno que está fallando. Entonces, como sabemos, la audición se va a transmitir por el aire, es la perfecta para nuestro oído, la que más nos va a servir. Pero también se va a transmitir estas vibraciones a través del hueso del oído. Es decir, que la cabeza va a vibrar cuando recibe una señal. Entonces, cuando el hueso vibra, hace un bypass de lo que es la parte de conducción del oído externo y del oído medio, y va a llegar directamente a la estimulación del oído interno. Entonces, cuando nosotros evaluamos estas dos diferentes vías de la audición, podemos evaluar cómo es la conducción del sonido o cómo está el nervio interno, el órgano interno en sí. Son dos cosas muy puntuales.
Entonces, esto nos va a permitir la clasificación de las hipoacusias. Como dijimos, una hipoacusia conductiva. Hay una transmisión del sonido que no está siendo perfecta, externo o oído medio. O una hipoacusia perceptiva, nosotros le llamamos neurosensorial. Hay una lesión en las células ciliares internas, en el nervio vestíbulo coclear o en la corteza. No podemos mucho diferenciarlo con los estudios aproximados, sí, con estudios complementarios como resonancia y tomografía. Pero nosotros tenemos que diferenciar eso, si está la conducción o la parte del oído interno. O a veces puede haber algo que se llama hipoacusia mixta, que es una partecita de una o una parte de la otra. Vamos a diferenciar estas dos. Para eso nosotros nos apoyamos del diapasón en consultorio. El diapasón nos permite que vibra, seguro que ustedes por algún, si alguien hace música lo conoce, los que vibra a una frecuencia determinada. El diapasón lo vamos a apoyar en el medio de la cabeza, ¿sí? Acá, en la frente, le podemos pedir la muerda, y eso va a transmitir el sonido. Un oído normal se va a transmitir hacia los dos de la misma forma. Cuando tenemos una hipoacusia conductiva, es decir, que el oído externo o el oído medio no está transmitiendo bien el sonido, el diapasón el paciente va a sentir que está vibrando de ese lado, porque va a pasear toda esta parte y va a llegar directo hacia la cóclea. Entonces, una regla mnemotécnica para mí es que cuando yo pongo el diapasón y el paciente tiene afectado la parte de la conducción, una hipoacusia conductiva, el diapasón me va a conducir hacia el lado de la lesión. Diferente cuando tengo una hipoacusia de que tengo un daño del oído interno, ¿sí? Fíjense que en estas dos imágenes, el oído derecho es el que está dañado. Cuando yo le pongo el diapasón, me va a ir hacia el otro lado, ¿sí? Porque va a ir tratando de encontrar en donde escucha mejor. ¿Sí? Entonces el diapasón, cuando yo hago esta prueba que se llama prueba de Weber, cuando tengo una hipoacusia conductiva, me va a llevar hacia el lado afectado. Cuando yo tengo que evaluar a estos pacientes, lo primero que le estoy preguntando es qué lado él siente que no escucha. Entonces yo ya sé si me va a dar hacia el lado de la lesión o hacia el lado opuesto. Si me da hacia el lado de la lesión, me conduce hacia el oído afectado. Cuando me da el lado opuesto, ya hablo de una hipoacusia neurosensorial, es decir, que el nervio que el oído interno no está funcionando. Y esta prueba, que es el Weber, la voy a relacionar con una prueba que se llama Rinne, que es probar esta diferencia, la conducción ósea y la conducción aérea. La conducción ósea le pongo el diapasón en la mastoides, tóquense, fíjense que acá se toca bien la punta de la mastoides, lo apoyo ahí y me fijo cómo lo siente. Cuando yo se lo pongo adelante, es decir, adelante del pabellón auricular, el paciente tiene que escucharlo mejor, porque como dijimos, es más perfecta la transmisión del sonido a través del aire. Cuando lo escucha mejor a través del hueso, lo que me habla es que la parte externa del oído no está conduciendo perfecto, porque como el hueso va directamente a estimular el oído interno. Entonces cuando el ring es negativo, es decir, cuando el aire no conduce mejor que la vía ósea, hablamos de hipoacusias conductivas. En una hipoacusia de tipo neurosensorial, es decir, una hipoacusia del oído interno esté fallado, el ring va a ser normal, no va a estar afectado, porque la conducción, que es lo que prueba el ring, es normal. ¿Se entendió? ¿O lo revisamos en 2 segundos? No, está bien. Son dos pruebas que se hacen en conjunto, ¿sí? Y lo primero es preguntarle al paciente cuál no escucha. Eso nos va a permitir en consultorio ya más o menos ir evaluando al paciente, ¿sí? Lo que nos queda van a ser estudios complementarios. Entonces, llega mi paciente al consultorio, va a llegar la demanda espontánea o consultorios externos, va a decir que no escucha, yo lo voy a mirar el oído, voy a ver cómo está el conductivo externo, voy a ir tratando de buscar la causa. En consultorio la causa anatómica, ¿sí? Y con los diapasones topográficamente ir diferenciándolo. Y con la audiometría y estudios complementarios voy a poder inferir cómo está la parte funcional de este oído. Esto es un audiograma. El audiograma nos representa frecuencias y tonos e intensidades. Donde estos son los tonos, ¿sí? De lo más bajo a lo más fuerte en decibeles, y estas son las frecuencias, de las más graves a las más agudas. Es decir, tenemos un gráfico de doble entrada. Una audición normal de un paciente tiene que estar entre 0 y 20 decibeles, este 0, estos son 20 decibeles, en todas las frecuencias. Es esto. Así tiene que ser un audiograma normal. Cuando yo veo que alguna de las frecuencias baja, ahí yo voy a decir qué grado de hipoacusia tiene. Nosotros la audiometría nos permite ver el grado. Entonces, si baja entre 30 y 40, es leve, moderada, severa, y cuando ya baja más de 90, hablamos de una hipoacusia profunda. Y la audiometría se va a probar con los auriculares de copa, ¿sí? Los auriculares, y se va a poner una pastilla ósea. Es decir, que yo voy a poder probar la vía aérea versus la vía ósea. Eso es muy importante cuando yo veo una audiometría. En la audiometría todo lo que es derecho es colorado y todo lo que es azul es izquierdo. Y este gráfico está bueno para ver cómo es la palabra humana. Se llama la banana de la palabra y es donde tienen que estar todos los fonemas. En este caso es de habla inglesa. Pero fíjense, una gota de agua es un tono grave y muy despacio. Un avión es un tono agudo y muy fuerte. Una aspiradora, la voz humana está en el medio, un piano. Y para probar la audiometría, nosotros lo que se hace es, el estudio se hace en una cabina isosonal. Eso es una cabina donde se le van a pasar los ruidos y que esta tiene que estar en condiciones muy específicas. La fonoaudióloga, especialista en audiología, es decir, la audióloga va a estar sentada al lado externo y le va a ir diciendo tanto tonos como palabras y este paciente va a ir respondiendo a los mismos. Y estos son los gráficos de la audiometría. Como dijimos, todo lo que es por el lado derecho y todo lo que es azul es izquierdo. El primer gráfico vemos que todas las frecuencias están entre 0 y 20 decibeles. Perfecto. Este escucha normal, tiene una normoacusia. Lo que vemos en este segundo gráfico, vemos una caída tanto de los corchetes, que nos van a hacer la parte de conducción ósea, como de las cruces, que es la parte de conducción aérea, va a estar caído. Es decir, las dos curvas están acompañadas, están caídas. Entonces hablamos que la hipoacusia es de tipo neurosensorial. Difícil es esto, distinto es esto. Fíjense que las dos curvas se separan, es decir, que por el hueso escucha mejor, pero por el aire escucha menos. Entonces yo ya sé que eso está conduciendo mal. Y esto sería, es decir, que el oído interno funciona perfecto, que vemos acá en los corchetes, pero la conducción del sonido está mal. Acá vemos que el oído interno funciona mal y la conducción del sonido funciona mal, es decir, que los dos, que el órgano está afectado. Distinto es este episodio, donde están caídos los corchetes y está caído el otro curva un poco más. Entonces tiene un componente conductivo y neurosensorial, esto es mixto. Y la hipoacusia conductiva o las hipoacusias neurosensoriales pueden ser uni o bilateral, pueden ser simétricas o no. Y este estudio es la audiometría. Y la logoaudiometría es la segunda parte de los estudios de audiología, que es
cómo el paciente discrimina la palabra. Es decir, que todo lo puede escuchar, pero a veces puede ser que no termine de entender, ¿sí? Y esto se pasa a una lista de palabras y se ve cómo el paciente va entendiendo y se grafica en estos cuadros. Este sería una logodimetría normal, este colorado. Cuando está un poco más corrido, pero llega discrimina todos los ruidos que yo le pongo, puede ser que esté hablando de hipoacusia conductiva. Cuando vemos que pasa este fenómeno, que se ve que se va cayendo, es decir, que el paciente va escuchando, pero en un momento deja de escuchar, esto es típico de una presbiacusia. Hay una caída, hay un antaño en las células del oído interno, que cuanto más sonidos le pasan, esto va a dejar de escuchar. Entonces está corrida para atrás y no llega a entender todo. Esto es una hipoacusia neurosensorial. Después tenemos otro estudio que se llama timpanometría. La timpanometría la impedanciometría es probar la compliance de esta membrana timpánica. Es decir, nosotros sabemos cómo funciona el oído, es decir, si escucha o no escucha y cuánto es su pérdida auditiva. Vemos cómo discrimina, es decir, la logodimetría vemos si está entendiendo o no. Y la timpanometría vemos como la indemnidad o como esta capacidad de compensar las presiones. Se le va a mandar como aire, es decir, una cierta presión, se pone como un auricular, que se sella el meato auditivo externo, se manda una presión y se fija cómo esta membrana se mueve o no. Lo normal es que se mueve y vuelva, es esta curva. Pero lo importante es ver, ponerle esta curva que es plana. Cuando yo le mando presión y esta membrana no se va a mover, habla que del otro lado no tengo aire. Hay algo por la cual esta membrana está moviéndose. Puede ser porque esta esté rígida, como en este caso, o puede ser porque esta está plana, ¿sí? Es cuando hay moco. Es típico que vemos en los chicos. La patología más frecuente de los niños es que haya moco en el oído. La otitis media efusiva, que es la que vimos en la primera cirugía. Y voy a tener este timpanograma. Voy a tener una hipoacusia conductiva, ¿sí? Porque en la caja no hay aire. Y la timpanometría va a ser plana. Después tenemos otro tipo de estudios. Estos, tanto la audiometría como la logodimetría, van a depender de que el paciente me pueda contestar a las indicaciones que yo le estoy dando. Es decir, escucha este tono, levante mano izquierda o mano derecha. Pero tenemos estudios electrofisiológicos, que los usamos en gente que no nos puede llegar a responder o en niños muy chiquitos. Cuando queremos hablar sobre la indemnidad de las células ciliadas externas, tenemos algo que se llama autoemisiones acústicas, que es un estudio de screening neonatal que se lo hace a todos los niños al nacer. Eso nos permite ver si esas células ciliadas de la cóclea están funcionando o no. Distinto es si esas células ciliadas están conduciendo el sonido o no. Pero el screening nos sirve para saber si están bien o no. En el caso que el chiquito o que el bebé no esté escuchando o tenga factores de riesgo, tenga que estudiarlo, lo que vamos a usar son estudios, como dijimos, electrofisiológicos. El que se llama potenciales evocados de tronco auditivo, y en inglés se dice VERA, pero PEAT, VERA, son las mismas siglas, depende de qué bibliografía vas a estar leyendo. Estos estudios se caracterizan por ser objetivos, porque no necesitan la respuesta del paciente, y es el gol estándar para el estudio de neuropatías. Y importante, estos no se ven afectados ni por el sueño ni por la anestesia. Es decir, que en un chiquito le puedo hacer como este bebé, que se vaya durmiendo con un sueño fisiológico, y tal vez en chicos un poco más grandes que no puedo hacerlo en el consultorio, lo puedo hacer bajo anestesia y así estudiar toda la vía auditiva. ¿Se acuerdan la vía auditiva que la pasé rápido? Porque lo importante es este resumen. Este estudio estudia la vía auditiva. La primera parada es la cóclea, núcleos cocleares, tercera parada, complejo ligar superior, y el hemisco lateral, colículo, corteza. Entonces, fíjense, este es el estudio y va a probar toda la vía. Las distintas escalas de la vía se van a representar en distintas ondas. Y depende cómo se ve afectado o no, es cómo está escuchando o no. Sepan que existe el estudio y que este es el objetivo. Y como les dije, este es el anterior, las autoemisiones acústicas. Este es mi sobrinito que se los hizo al nacer. Ese es otro estudio fisiológico, dice el screening neonatal. Y lo que nos permite es ver si este paciente pasa o no pasa. Porque el objetivo está puesto en que todos los niños escuchan. Fíjense que un chico que no escucha es un chico que no se va a desarrollar después, no va a hablar. No existe eso de un sordo mudo. Es un chico sordo que no fue estimulado. Entonces, más o menos, el concepto de todo lo que vimos hoy integrado. Tenemos el conducto auditivo externo y la membrana. Yo lo voy a evaluar con el otoscopio o el microscopio. Cuando yo tenga que evaluar el oído medio, va a ser con la timpanometría y la impedancia, es decir, cómo se mueve esta membrana y si tiene moco o no. Cuando yo tenga que evaluar la función de este órgano coclear es la audiometría. La logodimetría, cómo discrimina la palabra. Las autoemisiones acústicas no van a permitir las células ciliadas externas, y el VERA me va a permitir ver todo. Depende cómo se va a transmitir el sonido y cómo va a ser transmitido hacia la corteza, voy a ver todas estas situaciones a través del VERA. Y el diapasón va a ser lo que más tenga a mano para diferenciar de acá para acá o de acá para adentro. Un par de tips básicos y ya nos queda lo último. Algo importante, como les dije, otorrino no tiene muchas urgencias. La verdad que no corremos. Es una especialidad bastante tranquila en cuanto a la demanda y nuestro accionar de forma de guardia. Pero sí tenemos algunas urgencias muy puntuales. La hipoacusia súbita es la urgencia audiológica más importante. Es la pérdida de la audición brusca, ¿sí? El paciente llega al consultorio y dice, dejé de escuchar de un minuto para el otro, y por ende el paciente escucha un zumbido. ¿Alguien siente un acúfeno? Ese pi constante. Esto habla de que hubo como un microinfarto, una de las teorías más importantes, habla como de un microinfarto en las células ciliadas externas, ¿sí? En las células funcionales del oído interno. Entonces, estas células, hay un impasse, no se van a nutrir, el paciente deja de escuchar de repente. Y nosotros vamos a ver este tipo de audiometría. Vamos a ver una caída en un solo oído, ¿sí? En este caso es el izquierdo, de los tonos, en este caso medios y agudos. ¿Qué pasa? Esta pérdida es brusca, es neurosensorial, es súbita y es idiopática, así que la tenemos que tratar con urgencia. Necesitamos empezar dentro de las primeras 72 horas con corticoides en altas dosis, tratando de que este oído se desinflame y que vuelva a recuperar esta audición, si no la pérdida puede ser completa por todo el tiempo. Entonces, una hipoacusia súbita se va a definir como una hipoacusia de menos de 72 horas de evolución. Fíjense el concepto, una urgencia son 72 horas. 72 horas de evolución en 3 frecuencias consecutivas con una pérdida mayor a 30 decibeles. 3. Es una pregunta de examen. Después tenemos
tenemos esta hipoacusia, ya sabemos más o menos de dónde viene, si viene de la parte de afuera, si de la parte externa y mecánica, o de la parte interna. Y para eso necesitamos ahora ayudar a nuestro paciente. Esto sin duda creo que excede un poco la cursada, pero me parece que sí, que van a ser médicos y profesionales, tienen que entender un poquito las herramientas con las que contamos en la medicina actual, ¿sí? Entonces necesitamos dispositivos de amplificación, pueden ser diapasones, dispositivos de conducción ósea o implantes cocleares. Vamos a describirlos un poquito. Pues cuando hablamos de amplificación auditiva tenemos aquellos que son no implantables, es decir, que se les puede poner y sacar el paciente, o aquellos que necesitan una cirugía y que los va a tener constantemente. Los no implantables son los audífonos. Los audífonos sirven para que el paciente escuche amplificar el sonido en el conducto auditivo externo. Tiene un micrófono y tiene un amplificador y el sonido va a estar amplificado y el paciente va a terminar escuchando más. El audífono lo usamos muchísimo para aquellas hipoacusias moderadas y las típicas son las preacusias de los adultos mayores. Por eso los más grandes tienen este tipo de herramienta. Cuando hablamos que de las hipoacusias conductivas, es decir, que el oído no conduce bien, pero el oído interno sí funciona, tenemos otras herramientas que son como pequeñas pesitas que hacen vibrar al cráneo y transmitir el sonido directamente hacia el oído interno. Pueden ser no implantables, como esta, se llama algía, no me importa, pero sepan que existen, no implantables, o pueden ser a través de una cirugía que les voy a mostrar. Ahí. Que lo que quería es esto. Lo que tiene es una parte externa y una parte interna. Esta es la parte externa. Y esto se pone a través de cirugía. Y lo que va a hacer es eso, que amplifique el sonido, esto va a captar sonidos, va a hacer que vibre esta parte interna y el paciente va a escuchar disminuyendo esa conducción. Es decir, va a hacer un bypass del oído externo. Este lo usamos mucho, tal vez en hipoacusias, vieron esas microtias de pacientes que tienen ciertas disgenesias, que no tienen una conducción normal. Esto nos va a ayudar a que se conduzca bien y su oído interno funcione. Es decir, el sonido se capta por estos micrófonos. Esto se remueve con un imán, se pone y se saca. Se pega a través del imán. Estas ondas que son mecánicas se van a producir a electroacústicas, van a mover de vuelta esta pesita a través de una... van a convertirse en mecánicas de vuelta y van a ser conducidas hacia el oído interno. El oído interno va a fijarse qué frecuencia, en qué decibel va a estar estimulando, y así es como va a terminar de pasar estas vibraciones a estímulos hacia el nervio y hacia el cerebro. ¿Bien? Estimula la cóclea y va hacia el nervio. Esta es la parte interna y estos son los procesadores externos que se ponen y se sacan con un imán. No mucho más. Y ahora sí, importante, es lo que es el implante coclear. El implante coclear lo que va a hacer es como una prótesis para las células ciliares externas. Sabemos que la cóclea no está funcionando bien, pero el nervio auditivo sí funciona. Entonces lo que se va a poner es esto, ¿sí? En cirugía. Esto es se llama la bobina, y la parte funcional es esto que se llama array, se va a meter a través de la cóclea por la rampa timpánica. Esta va a hacer que sean estímulos, antes era la onda de sonido que va a vibrar, que va a mover el líquido. En este caso no hay líquido, entonces va a ser estímulos eléctricos que van a estimular los nervios. El nervio coclear está justo acá en el medio y termina en todas las rampas, va a estimular y así el paciente va a terminar de escuchar. Y este sería el sistema. Permite reponer la audición. Pero esto se pone en pacientes que no está funcionando nada esa cóclea, ¿sí? No es que tenga una hipoacusia moderada, tenga una hipoacusia profunda, el paciente no termina de escuchar. Se le pone esto que va, eso es interno, y esto todo es externo. La parte externa va a tener el micrófono. El micrófono va a captar los sonidos del ambiente y los va a mandar la estimulación a través de esto que se llama la raíz. Estos son los electrodos. Cada electrodo está dispuesto en la cóclea, enrollado, y va a estimular una parte puntual, depende de la frecuencia e intensidad que se recepciona. Ahí son las partes más graves, las partes más agudas, las partes medias, y todo esto va a hacer que se estimule después el nervio. Por supuesto, cuando yo le pongo un implante, el paciente tiene que tener un nervio que esté escuchando, pero su cóclea no estaría funcionando. Ahora tenemos células ciliadas, externas e internas, que van a estar moviéndose a través de la membrana. Estas no funcionan bien, pero los impulsos eléctricos sí van a estar recibiendo. ¿Cuánto sale hoy ese tratamiento? ¿Un implante coclear? Por supuesto se lo pasa por la obra social, ¿no? Pero creo que alrededor de $25.000 sale cada implante. Lo aprendí el otro día, no era algo que fuera muy importante para mí. Y esta es una cirugía. ¿Ves? Acá tenemos el pabellón auricular, tenemos el pabellón, y lo que es el primer paso es infiltrar. Creo que me quería mostrarles un poco esta parte porque, bueno, sepan que este existe, no van a ser ustedes los quienes lo van a indicar, ni menos lo van a poner. Es algo que quieran incluirse en nuestro equipo, pero más o menos tienen que saber que existe, cómo funciona y quién se va a poder beneficiado, ¿sí? Para poder derivarlo y que se vea beneficiado. Sin duda, las indicaciones van cambiando un montón. Este es un paciente adulto, pero puntualmente el eje está puesto en los niños, ¿no? En implantarlo. Ahora, hoy en día, la indicación de implante puede ser hasta niños de 1 año. Es decir, que ya al año están escuchando, con lo cual el desarrollo madurativo va a equipararse a un paciente con una audición normal. Entonces, fíjense, y también esto está bueno porque es un oído anatómicamente normal, entonces nos permiten empezar con los relieves. Miren que traccionó el pabellón para hacia adelante, ¿sí? Está todo achicharrado ahí. Hizo una incisión retroauricular. Y acá está sacando el hueso y el periósteo que está pegado los músculos, el periósteo que está pegado.
Y lo que va a terminar de exponer es la parte más externa de la mastoides, ¿sí? Del cráneo. Va a exponer el cráneo, va a fresar y así va a abrir la mastoides. Dale un poquito. Esto es la bobina, nosotros llamamos, es la parte eléctrica. Y lo que empieza ahí es con el drill a empezar a entrar a las mastoides. Como les dije, está lleno de celdillas, pero está la parte cortical y adentro están las celdillas, ¿no? Y ahí ya se empiezan a ver. Todo esto son las celdillas, fíjense. Y esto es el antros, lo que conecta con la caja. Ahí se ve el yunque, esto es el conducto semicircular, y acá va a estar el nervio facial en su tercera porción. Ahí vemos que se mueve el yunque. Sin duda se mueve el yunque, pero como creo que alguien me había preguntado, este yunque no está transmitiendo nada porque el oído no capta esa señal que le están mandando. ¿Sí? Cuando hacemos este tipo de cirugías que necesitamos drillar este hueso, sí tenemos que ser muy conscientes en aquellos pacientes que sí escuchan. Y acá se hace un pequeño ojerito, se llama timpanotomía, no me importa que lo sepan, y lo que se va a hacer es buscar la ventana redonda. Por la ventana redonda es por donde va a entrar este implante, directo por la rampa timpánica. Eso que ven acá es el yunque y el estribo. Lo que se hace es un pequeño ojerito sobre la ventana redonda, y esta es como la membrana que separa los líquidos adentro y la parte externa. Se pone un poco de corticoides para evitar que se inflame esta zona, ¿sí? Porque piensan que estamos poniendo una prótesis, un cuerpo extraño, y se calza la parte de la bobina abajo en el bolsillo, entre el cuero subperióstico. Y se va a poner esto, que es la raíz, la parte funcional del implante, que va a reponer la función de estas células ciliadas. Y se va insertando. Eso ya queda colocado. No es que el paciente va a salir de la cirugía escuchando, sino que se sale con un vendaje, sale con algo que lo apriete para que no evitemos complicaciones, y el encendido, que es la colocación de la parte externa, se hace recién al mes. El paciente no escucha como escuchaba antes o como escucha un paciente normal. Escucha como algo alterado, una voz un poco más eléctrica, con lo cual todo esto tiene que tener una rehabilitación posterior con fonoaudiología. Pero le permite, volver a conectarse, ¿no? Bueno, se realizan las suturas, no es mucho más complejo, y la cirugía se termina. Después, otros estudios complementarios, bueno, salimos un montón de la batería audiológica, estudio por imágenes, resonancia y tomografía, ecografía en la parte auditiva y audiológica no nos sirve, porque nosotros lo que más, nuestra patología es casi siempre del hueso, y si no es funcional. Entonces tomo y rezo es lo que más nos va a servir. Espero que no sean así. Espero que vayan a terminar esta clase, así como los residentes, llenos de nueva información, que hayan entendido un poco. Es muy complejo los temas, son apasionantes, pero bueno, ojalá que no les haya quedado muchas dudas. Y si esa les ha quedado, vamos a tener una clase de repaso para poner una puesta en común y un repaso para el examen. ¿Alguna duda puntual en este momento? Bueno, bárbaro. Entonces los dejo libres para el día de hoy. Dale, gracias. Chao, hasta luego, gracias.